Hola a todos, aquí su amigo prehistórico Piroraptor Universal, trayendo como siempre un nuevo análisis. En esta ocasión, será del Predator Wolf, de la película Alien vs Predator Requiem, y no olviden de dejar su like, compartir y suscribirse, y sin más que decir, empecemos. En fuerza, Wolf es capaz de despellejar cuerpos humanos con facilidad, pero hablando de sus mejores hazañas, este fue capaz de superar a los xenomorfos en fuerza, los cuales deberían de ser comparables con el Alien Green, el cual era capaz de mantener un combate con Celtic, y ya voy a decir la fuerza del Predator más adelante, y es capaz de tratarlos como muñecos de trapo, y los xenomorfos tienen un peso de 180 kilogramos, y si lo triplicamos nos daría un resultado de 540 kilogramos, lo que sería 0.59 toneladas de fuerza. De una patada pudo destruir la entrada de un hospital, de un golpe pudo destruir una parte de un techo de concreto, y para romper el concreto se requiere 700 kilogramos, y si lo duplicamos nos daría un resultado de 1400 kilogramos, lo que sería 1.54 toneladas de fuerza. Puede mantener un combate con el Predalien, el cual era más fuerte que Wolf, pero aún así Wolf fue capaz de darle pelea. E incluso, es capaz de arrancarle la boca a Boquita, y atravesar su cabeza con sus cuchillas, y no olvidemos de que el Predalien fue capaz de soportar la caída de la nave Predator, la cual cayó del espacio hacia la Tierra en poco tiempo, siendo una hazaña de nivel bloque bajo, y Wolf al poder dañar al Predalien sería de un nivel edificio grande. Comparable con Celtic y Scar. Por el lado de Celtic, este fue capaz de romper el concreto y mantener un combate con el Alien Green. Ya dije lo que se requiere para romper el concreto, y el resultado si lo duplicamos por 2 y la toneladas de fuerza, ahora hay que triplicar dichas toneladas, que nos daría un resultado de 4.62 toneladas de fuerza. Y por el lado de Scar, este fue capaz de atravesarle la cabeza a la reina alien con su lanza, y esta fue capaz de soportar una explosión tan potente que destruyó el templo de los Yaujaps, y dicha explosión dejó un enorme agujero, pero Scar solo pudo atravesarle la cabeza, más nunca se bajó la resistencia de la reina, por lo que Scar tendría una fuerza de nivel edificio medio alto. En resistencia soporto que el Predalien le diera un coletazo mandándolo a volar, soportar una pequeña caída, soportar los ataques y golpes del Predalien, y ya dije sobre su nivel de fuerza en anteriores vídeos, soportar que el Predalien lo atraviese con su cola, y soportar una parte de una explosión nuclear, pero ojo, solo una parte ya que después murió junto con el Predalien. En velocidad de combate, fue capaz de atacar a los xenomorfos sin que pudieran reaccionar, los cuales eran capaces de reaccionar a los disparos del cañón de plasma, y esos cañones al tener una tecnología super avanzada, deberían de ser 3 veces más rápidos que los disparos de las metralletas, las cuales van a una velocidad de 1000 metros por segundo, y si lo triplicamos nos daría un resultado de 3000 metros por segundo, pero los xenomorfos al poder esquivar dichos disparos podrían ser el doble de veloz, teniendo una velocidad de 6000 metros por segundo, Mach 21.600 km por hora, pero Wolf al poder humillarlos el Mach se duplicaría, dándonos un resultado de 43.200, siendo una velocidad masivamente hipersónica, y fue capaz de atacar al Predalien el cual era comparable con Wolf en velocidad. En velocidad de reacción, fue capaz de reaccionar e interceptar los ataques de los xenomorfos, los cuales eran capaces de atacar a militares entrenados y armados sin que reaccionen, mató a 2 tipos antes de que le disparen, y fue capaz de reaccionar a los ataques del Predalien. En velocidad de desplazamiento, puede recorrer grandes extensiones en poco tiempo.
En inteligencia, Wolf es un Yaujar de élite con una inteligencia considerable, especialmente en lo que respecta a la caza y en la utilización de su arsenal tecnológico, para lograr sus objetivos, como se ve en su misión de eliminar la infestación de xenomorfos. También es muy sigiloso y sabe del combate cuerpo a cuerpo, y puede crear sus propias armas en el combate. En armamento tiene sus 2 cañones de plasma, hoja de muñeca, el combi-stick, mina láser, látigo, dispositivo de autodestrucción, guantelete de poder, líquido disolvente, shurikens y biomáscara. En durabilidad no se le ha visto cansado XD. No tiene nada de Axe. No tiene debilidades. Ahora, viene la pregunta. ¿Qué puesto ocuparía Wolf en la lista? Un momento. Ok, solo me saltaré a los otros personajes por compasión por ellos, y solo tomaré en cuenta a los más fuertes. Stryker no tendría ninguna oportunidad contra Wolf. Venom tampoco, si bien Venom tiene una fuerza, resistencia y una velocidad muy buena, y contar con una buena regeneración, pero sus aspectos físicos y velocidad se quedan cortas a las de Wolf. George tampoco puede hacer mucho, y aunque George sea más fuerte y que tenga un tamaño mayor, pero Wolf gana en la velocidad. Si bien George tiene una velocidad hipersónica muy buena, y no masivamente hipersónica como le puse por error, Wolf tiene una velocidad masivamente hipersónica, por lo que George no le podría seguirle el paso, haciendo que George se retire de la pelea. Pero con el Predalien, diría que es un empate, ya que si la bomba no hubiera explotado, de seguro hubiera sido un empate, ya que estuvieron a punto de morir por el uno y por el otro. And my million faces formed together, made for elevation. And my soldier won't surrender.